JoJo's Bizarre Adventure se suelen desarrollar a los personajes junto a temas internos que son la base de su historia de vida y que describen sus miedos, obsesiones e inseguridades. Y en este aspecto, Panakota Fugo y su stand Purple Haze encajan a la perfección. Esto porque no hay una relación entre usuario y stand que refleje de manera más clara la personalidad y las más oscuras emociones de su usuario. Así que hoy haremos un análisis sobre Panakota Fugo y su stand Purple Haze. Pero antes de comenzar, les agradecería bastante que se suscriban y que le den clic a la campanita para que les llegue una notificación cada vez que subo nuevo video. Ahora sí, comenzamos. No, ¿qué? No le crean, eso no... En fin, retomamos. Nosotros, como seres humanos, podríamos pasar por momentos que nos empujen a tener ira. Obviamente, llevando un buen control de nuestras emociones, podemos simplemente dejarlo de lado y eliminar ese molesto sentimiento. Pero, ¿qué pasa si lo acumulamos dentro de nosotros? Y aún peor, ¿qué pasa si no encontramos una forma de deshacernos de eso? Y simplemente nos dejamos consumir hasta que llega un punto en el que explotamos. Suele pasar que nuestra ira nos lleva a cometer actos que luego podrían hacernos sentir mal con nosotros mismos. Y es que la ira es como un fuego consumidor, nos vuelve locos, nos desquicia y deja salir a nuestros instintos más primitivos. Pero cuando se consuma, solo nos queda nuestra conciencia tratando de aliviar un sentimiento de culpabilidad y un dolor interno que nadie nos quitará. Esta ira que describo es la que retrata claramente a Panakota Fugo y su stand Purple Haze. Este es un personaje que vive con una rabia e ira incontrolable dentro de él y que hace todo lo posible por reprimirla. Aunque Fugo no es solo ira, es temor, resentimiento, autodesprecio y falta de confianza. Así que para intentar entender mejor el trasfondo de la personalidad de Fugo, hablaremos sobre su pasado, y esto tomando en cuenta el manga original y una interpretación de una fuente diferente. Primero vamos con la versión del manga original, Vento Aureo, la cual recrea un pasado prácticamente nulo, y esto por el hecho de que la única información que se nos da de la vida de Fugo es una investigación realizada por Iluso, donde se nos cuenta que Fugo nació en una familia adinerada de Nápoles, y era un niño muy inteligente que fue aceptado en la universidad a los 13 años de edad, pero que al tener un temperamento muy violento, nunca se llevó bien con nadie, e incluso le rompió la cabeza a uno de sus profesores con una enciclopedia de 4 kilos. Luego de eso su vida cayó en picada, y eventualmente se convirtió en integrante de la banda de Bucciarati. En resumen, la versión del pasado de Fugo en el manga carece de contexto, y prácticamente no hay una explicación clara del porqué de su ira. En este punto podríamos decir que Fugo originalmente era un personaje con una gran falta de desarrollo. Sin embargo, en base a Vento Aureo se creó una historia no canónica escrita por Kouhei Kadono y titulada como Purple Haze Feedback, y en esta se creó un pasado con un mejor contexto. En esta novela la historia de Fugo se da con más detalle y una mejor lógica para el origen de su rabia interna, pero asimismo mantiene la estructura del manga original, sin cambiar los detalles que ya conocíamos. Y esto porque toma las bases de Vento Aureo y establece a nuestro personaje naciendo en una familia adinerada y siendo un niño superdotado, pero en esta novela se suma el tema de su entorno familiar y cómo este afectó en la personalidad de Fugo. En Purple Haze Feedback se muestra que los padres de Fugo, al ser un niño superdotado, lo trataban como un trofeo, ya que ambos adultos solo se preocupaban por su estatus y su reputación a través de los logros de su hijo. Prácticamente proyectaban sus metas hacia él, y esto empujó al niño a tener un sentimiento de autodesprecio al ver su inteligencia como una maldición, ya que para él tener esa capacidad fue la causa de la vida vacía que llevaba.
Sin embargo, en esta historia, Fugo tenía una persona que lo apreciaba bastante, y esta era su abuela, quien fue la única persona que lo vio como algo más que un trofeo, y se preocupó por él como nadie lo había hecho antes. Aunque luego a Fugo le llegaría una noticia que lo dejaría devastado, y es que su abuela fallece. Fugo en este punto estaba en la universidad y solicitó regresar a su casa para el funeral, pero esto se le fue negado, y dentro de él creció una ira interna que lo hizo distraerse de todo, incluyendo sus estudios. Hasta que llegamos al punto en el que fue humillado por uno de sus profesores por hacer mal un examen, y esto ignorando completamente su situación mental. Prácticamente lo presionaron a tal punto que Fugo terminó atacando a su profesor con una enciclopedia y casi lo asesina. Este incidente fue motivo para que Fugo fuera expulsado de la universidad y repudiado por sus padres, ya que sus acciones ensuciaron la reputación de su familia. Es así como la unión a la banda de Bruno Bucciarati cobra sentido, ya que este último vio el verdadero valor de Fugo de la misma manera que hizo su abuela, y esto inspiró a nuestro personaje a unirse a Passione. Además, como vemos, en esta novela las razones y motivos de Fugo están más que claros, y esto no modifica la historia original, sino que le da más contexto y profundidad a la ira de Fugo, lo que en mi opinión mejora el personaje de la versión original del manga escrito por Hirohiko Araki. Además, de esta manera podemos entender mejor al stand de Fugo, Purple Haze, quien maneja una naturaleza feroz y un comportamiento bestial, y claramente esta es una representación de la rabia en su estado más primitivo. Por otro lado, los detalles de la capacidad del stand muestran aún más cómo Fugo se siente consigo mismo, y esto además actúa como una metáfora para sus emociones. Sabemos que la habilidad principal de Purple Haze es crear un virus carnívoro corrosivo, que está almacenado en las cápsulas de los nudillos del stand. Y esto es muy similar al concepto de Fugo reprimiendo su ira. Sin embargo, una vez que Purple Haze rompe una de esas cápsulas, su virus comienza a extenderse y podría causar daños incontrolables a cualquier persona con la que entre en contacto, ya sea un enemigo, un aliado o incluso él mismo. Y esto se relaciona con el concepto de ira porque, como dije en un inicio, la ira es como un fuego consumidor, y las consecuencias de dejar salir esta emoción a la luz son bastante dañinas, no solo para uno, sino para todo su entorno. Es por esto que Fugo no suele llamar a su stand, porque teme herir a alguien, o herirse a sí mismo en consecuencia. Sin embargo, Purple Haze no es solo un reflejo de las emociones más oscuras de Fugo, sino que en base a eso también genera una personalidad propia. Y digo esto a recordar el hecho de que el stand, al ensuciarse con su propia saliva, se limpiaba rápidamente haciéndolo parecer un fanático de la limpieza, aunque ensuciarse más lo enojaba. Asimismo, podemos hacer una comparación entre la rabia como emoción y la rabia como enfermedad animal, ya que Purple Haze no dejaba de producir saliva de su boca y gruñir. Y esto es muy similar a las características de los perros que tienen la enfermedad de la rabia y atacan indiscriminadamente a cualquiera. Es por esto que Purple Haze encaja a la perfección con lo que Fugo reprime y odia de sí mismo. Por otro lado, es en este punto donde me gustaría disipar uno de los más grandes rumores falsos sobre Fugo que la gente ha difundido una y otra vez a lo largo de los años. Y es que Panakota Fugo no fue eliminado de la parte 5 de JoJo's porque su stand Purple Haze fuera demasiado poderoso. Eso es una total mentira. Y esto porque el mismo Araki reveló en una entrevista sus verdaderos motivos para separar a Fugo del elenco principal. Araki nos cuenta que él había escrito la historia con el fin de que Fugo llegue a ser un traidor entre nuestros protagonistas, trabajando como espía bajo las órdenes del jefe de la mafia, en este caso, Diavolo, y eventualmente estaría obligado a matar a Giorno, pero el autor se echó para atrás,
ya que en este momento, y como él mismo dice, su estado mental era tan oscuro que las cosas que escribía se volvían cada vez más malvadas. Araki no pudo con su sensibilidad y se puso en los zapatos de Bruno Bucciarati y pensó cómo se sentiría este personaje con la traición de su amigo. Es por esto que Araki decidió despedir al personaje en Venecia, de la manera que todos conocemos. Es así como en la historia original, Fugo se presenta como un personaje con poco o nulo desarrollo, pero esto no está tan mal, ya que su posición dentro de la pandilla está clara. Él se diferencia de todos los personajes del elenco principal, ya que los demás llegan a una conclusión, dejando de lado sus temores y el mal trato que les dio el destino, para afrontar su futuro con la mirada en alto. Pero Fugo no hace nada de eso. Él no puede superar sus miedos, su ira y su pasado. Él simplemente decide abandonar a sus amigos por temor y porque no cree en sí mismo. Y esto porque aún vivía bajo la sombra de su pasado, lleno de resentimiento y dudas. Es obvio que esto no es lo que en un inicio Araki tenía planeado, y quizá hubiera sido mejor que Fugo fuera un traidor y muriera a manos de Giorno, ya que así su cierre como un personaje que no pudo superar su pasado quedaría plasmado de manera excelente. Desde mi punto de vista, los temores de Araki arruinaron al personaje y el gran potencial que tenía. Pero en fin, las decisiones del autor no pueden ser cambiadas, al menos que alguien se atreva a hacer otra novela sobre Fugo intentando matar a nuestros protagonistas. Sería cruel pero interesante conocer al Fugo que pudo ser algo grande en la historia de JoJo's Bizarre Adventure. Ahora vamos con las referencias, porque como siempre digo, JoJo's no existiría sin las referencias. Primero deberíamos conocer de dónde saca Fugo su nombre. El nombre panna cotta es una referencia a un postre italiano, que consiste en crema cocida mezclada con gelatina y con una consistencia similar a un pudín. La panna cotta se suele servir con fruta y su versión más famosa es la panna cotta acompañada con fresa, lo que claramente explica el diseño de fresas en la corbata y los pendientes de Fugo. Por otro lado, la siguiente referencia es en base a su stand Purple Haze, y esto porque su nombre está basado en la canción de Jimi Hendrix con el mismo nombre. Incluso hay un misterio aquí, y es que Purple Haze es una canción que según algunos rumores proviene de uno de los tipos de drogas que consumía Jimi Hendrix, específicamente una variante del LSD llamada Monterey Purple. Incluso esta droga luego tomó el nombre de Purple Haze en honor a la canción de Hendrix. Es por esto que se dice que el compositor creó esta canción pensando en este estupefaciente, pero el mismo Hendrix afirmó que no fue así, aunque a sus fans les cueste creer eso. Inclusive a mí me cuesta creer eso. Sin embargo, también existe otra teoría. Y es que después de las fechas navideñas, Hendrix contó que despertó de un sueño donde decía haber caminado por debajo del agua y que una neblina morada lo envolvía, pero en su sueño su fe en Jesús lo salvó. Esto puede estar muy relacionado al hecho que se dio con Fugo y Giorno, ya que Fugo en el arco Man in the Mirror se encontraba en aprietos dentro de un espejo con su stand expulsando su neblina púrpura. Podríamos tomar a Giorno como una metáfora del Hijo de Dios que llega a Fugo para salvarlo de sus problemas. Y en fin gente, eso es todo por este video. Y si les gustó agradecería bastante que le den al botón de suscribirse y me dejen un like. Además recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales que están en la descripción y unirse al server de Discord donde siempre interactúo con todos. Eso fue todo JoJo Bros y nos vemos hasta la próxima. Pero antes de irme quiero mandar un gran saludo a